Buenas noches con todos. Gracias por compartir un momento de su tiempo para tratar un tema que el día de hoy cumple 100 años, ya en una carta encíclica sobre la fiesta de Cristo Rey del Sumo Pontífice Pío XI. Un día como hoy fue proclamada esta carta encíclica, su publicación. Y bueno, como breve introducción, ¿no? La encíclica Cubas Prima, promulgada por el Papa Pío XI en 1925, establece la fiesta de Cristo Rey como una respuesta a la crisis social, espiritual, subraya la necesidad de Cristo para restablecer la paz verdadera y propone un llamado universal a la obediencia y a la adoración como Señor, ¿no? A ver, un ruido. Un gusto escucharte. Ya, gracias Roger, gracias. Sí, vamos retomando. Y no hay problema porque esta grabación al final la puedo editar. Y bueno, vamos avanzando porque el tema es larguito también. Bueno, unos antecedentes, ¿no? La situación global que se vivía alrededor o a los años cercanos, ¿no? A 1925. ¿Qué había pasado en el mundo? Básicamente, antes de 1925, la estela, pues, que nos dejó la Revolución Francesa, prácticamente se estaba esparciendo de Francia. Prácticamente estuvo llegando, pues, esta figura muy conocida, la Mariana, ¿ya? Esta mujer que sale con el gorro frigio, y justo ahí en la imagen podemos ver tres de ellas, ¿no? La que está abajo a la izquierda es de 1873, que justamente representa la República Española. La que está a su derecha, en Portugal, también se funda una república. La que está arriba a la derecha, similar, la imagen de la Mariana de la Constitución de 1857 en México. Y justamente todas en común tienen lo mismo. Es decir, nada es casualidad que justamente estas ideas pues, de libertad, igualdad, fraternidad, en cierta forma van contra el orden o subvierten el orden de Cristo Rey. ¿Ya? Porque ¿cuál era el pensamiento en realidad antes de la Revolución Francesa, en la Edad Media? ¿Ya? Por ejemplo, en este cuadro cusqueño, ya del siglo XVIII, ya se puede ver una alegoría, ¿no? De cómo es la concepción del mundo para la civilización cristiana de esa época. Sobre todas las cosas, podemos ver arriba la Santísima Trinidad, ¿ya? Está rodeado pues de sus santos, los coros angélicos, la Virgen María, se puede ver pues la tierra muy abajo, se puede ver inclusive el orden celeste, incluso este cuadro todavía como órbita pues se ve la Luna, Venus, Marte, e inclusive hay una órbita que sale del Sol. En esta época todavía todo era geocentrista, todavía no se tenía la concepción pues, que el Sol era el centro del sistema solar, pero a pesar de estas limitaciones, el concepto central siempre fue que sobre todo el globo, toda la creación, todo lo creado, siempre arriba, quien gobierna es pues Dios en su forma, ¿no? Otro cuadro cusqueño, de forma similar, que retrata, este cuadro también se encuentra en la Municipalidad de Lima, ahí están todos los reyes incas, la sucesión con los reyes de España, pero siempre arriba sobre todos ellos, ahí está la figura de Cristo Rey. ¿Ya? Es decir, Cristo Rey, como se dice como concepto, viene de la época, bueno, la iglesia siempre lo ha tenido presente, no es que con Cubas Prima recién se genera pues una nueva doctrina, simplemente se recoge, ¿no? Lo que ya la iglesia siempre ha enseñado, pero ya se la consolida en una carta encíclica, ¿no? De forma similar, en la época cusqueña se tenía pues un culto al niño Jesús Inca, ya que obviamente esto está influenciado pues por los cuadros medievales, ¿no? Del niño Jesús teniendo el orbe sobre su mano, ¿ya? Es parte del sincretismo cusqueño.
Y bueno, y todo eso finalmente pues se subvierte por la Revolución Francesa, ¿no? Que marca, y como vimos hace un momento, ¿no? Acá un pequeño resumen de algunos hechos, ¿no? Justo 1857, México, la Constitución Liberal, que establece la separación Iglesia-Estado. 1871, Italia, la unificación, entre comillas, pérdida del poder temporal de Papa. Ahí sabemos pues que el Papa le quitaron los estados pontificios porque supuestamente decían que el Papa era un obstáculo para la unidad de Italia. Siempre las excusas del otro bando. 1873, España, Primera República, breve separación de Iglesia-Estado. Ahí también hubo, como se dice, un derramamiento de sangre en España. No fue nada sencillo también esos años. Francia, 1879, inicio de leyes anticlericales, sigue la persecución. Francia, nuevamente, 1905, ley de separación Iglesia-Estado. Portugal, 1910, revolución republicana, fin del catolicismo oficial. 1917, México, nueva constitución laica. Uruguay, 1924, Estado laico consolidado. Y ni hablar que en 1917 también la revolución bolchevique. Y así, con ese escenario se encuentra Pío XI, ¿no? Que prácticamente el laicismo se estaba esparciendo por todos los rincones de la tierra, y de alguna forma había que ponerle freno, ¿no? Y esto obviamente también ya lo veía, por ejemplo, Pío X, un pequeño antecedente, ¿no? Justo ahí encontré que en un centro de estudiantes católicos mexicanos fue bendecido el 2 de febrero de 1913. Era una asociación de carácter netamente católico, social, o sea, una agrupación de acción social católica. Esto es una de aquellas obras en las que San Pío X había prescrito que, dada su naturaleza, deben moverse con la libertad que razonablemente les conviene, pues sobre ellas mismas recae la responsabilidad de su acción, sometidas a la maternal vigilancia de la Iglesia, y que, por alzar la bandera de Cristo y de la Iglesia, es conveniente que de manos de la Iglesia la reciban, porque ya se veía pues un momento, ¿no? Ahí en México, como vimos hace un momento. A ver. Decía que alguien había levantado la mano, parecía. Bueno, continúo. Y bueno, cumpliendo con esa norma pontífica, Monseñor Mora y del Río, Monseñor ahí de México, resolvió abanderar al Centro de Estudiantes Católicos Mexicanos, haciéndole solemne y pública entrega de la bandera de la Asociación de Damas Católicas Mexicanas. Había puesto en sus manos para que fuera él mismo quien la colocara en las de aquel centro, como lo hizo después de bendecirla en la ceremonia de renovación en la consagración de México al Sagrado Corazón de Jesús. 6 de enero de 1914, en la Catedral de México, en que aquella enseña representó a México entero, como habría de hacerlo en la manifestación cívica, en que proclamaría el imperio del reinado temporal de Cristo. Y acá vemos una relación, ¿no?, entre el Sagrado Corazón de Jesús y el reinado temporal de Cristo. Y esta relación no es solamente en este momento en México, porque recordemos que luego de la Revolución Francesa, la Vendée, su bandera también pues era el Sagrado Corazón de Jesús, ya que fue prácticamente un símbolo de la contrarrevolución. Es un símbolo por el cual pues León XIII, al inicio del siglo XX, consagró pues a todo el género humano, y Pío X también generó como se dice, una fórmula, ¿no?, para que se consagren las naciones cada año, algo que se ha perdido lamentablemente. Y bueno, ¿cuáles son los motivos, ¿no?, frente a todos estos hechos acontecidos para la proclamación de la fiesta de Cristo Rey? La fiesta se instituyó para contrarrestar la apostasía pública y la creciente secularización. Se buscaba fortalecer la devoción a Cristo contra una sociedad que relegaba a Dios, y así promover una renovación espiritual que restaurara la justicia y la paz. La encíclica responde al avance del laicismo, la pérdida del rol social de la Iglesia y la violencia entre naciones,
reconoce que solo reconociendo a Cristo como Rey se puede alcanzar la verdadera paz y orden en la vida pública, familiar y personal. Y efectivamente, este tema de la separación de iglesia-estado es prácticamente una contradicción que nos va a llevar pues a peores males. Y justamente, justo he escuchado una analogía, ¿no? Es como separar el cuerpo del espíritu. Ambos tienen que ir de las manos, porque ambos son, pues, como se dice, forman la persona humana. Porque en sí, en la civilización cristiana, cuando en las naciones reconocían el reinado de Cristo, justamente el pontificado, el papa, tenía, pues, como se dice, un poder que acompañaba a los reyes católicos, justamente a nombre de los, como se dice, de llevar la cristiandad, por ejemplo, al Nuevo Mundo, fue que el Papa cede su patronato, ¿no?, a los reyes de España. ¿Sabes qué? Te doy estos territorios para que, con el propósito de evangelizarlos, de llevar la palabra. Y esa era la autoridad que tenía el Papa sobre todos los reinos católicos de la cristiandad. Y esto se dio a partir, pues, del siglo XI. Y justamente ese orden es el que se ha subvertido, ¿no? Se ha perdido, como se dice, con la Revolución Francesa. Bueno, y vamos avanzando. Ahora, ¿qué nos dice el contenido y mensaje central de Cubas Prima? Cubas Prima, bueno, como índice, ¿no? Tiene una breve introducción que habla de la paz de Cristo en el reino de Cristo, el año santo. Justamente ese año 1925 fue un año santo. De ahí empieza con capítulos, netamente la realeza de Cristo, porque de dónde viene, ¿no?, la realeza de Cristo, cuáles, como se dice, sus fundamentos, y hay citas, pues, del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en la liturgia, fundada en la unión hipostática, en la redención. Del otro capítulo habla del carácter de la realeza de Cristo, su triple potestad, el campo de la realeza de Cristo, donde está prácticamente condensado su mensaje central. Y finalmente el último capítulo, ya donde se establece la fiesta de Cristo Rey, ¿no?, como una fiesta de la iglesia en el momento oportuno, contra el moderno laicismo, la fiesta de Cristo Rey, continúa una tradición coronada en Año Santo y los mejores frutos, ¿no?, lo que se esperaba. Bueno, como introducción, ¿no?, siempre toda carta encíclica que establece una fiesta justamente es para dar una respuesta firme y clara contra las corrientes que siempre han ido en contra de la Iglesia Católica, y esto ha sido a lo largo de la historia. Ya, por ejemplo, otras festividades justamente surgieron por una necesidad que había en el mundo. Ya, como ejemplo, el Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús, cuando se veía que se enfriaba la fe, se instalaban, pues, estas festividades, ¿no? Y justamente el Cristo Rey obedece a algo similar, ¿no? Como vimos líneas arriba, el creciente laicismo, ¿no?, que está trayendo muchos males. Bueno, en el primer capítulo, la realeza de Jesucristo. Ha sido costumbre muy general y antigua llamar rey a Jesucristo, en sentido metafórico a causa de su supremo grado de excelencia que posee y que le incumbre entre todas las cosas creadas, porque Él es la verdad y porque los hombres necesitan beber de Él y recibir obedientemente la verdad. Y justamente nosotros dependemos de Jesucristo. Como ahí bien dice, los hombres necesitan beber de Él. Por eso que es antinatural prácticamente esa separación de iglesia-estado, porque la iglesia siempre ha acompañado, ¿no?, como se dice, a los reyes. Y hoy en día llegar a esa separación es lo que ha traído los males de hoy en día. Bueno, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Números 24:19, así le llaman el dominador, que ha de nacer de la estirpe de Jacob. Bueno, como vemos desde el Pentateuco ya se anunciaba que va a haber justamente la llegada, ¿no?, de Jesucristo. Bueno, el que por padre ha sido constituido rey sobre el monte santo de Sión, y recibirá a las gentes la herencia, y en posesión los confines de la tierra. Esto lo vemos en Salmos. Otro, en Isaías. Nos ha nacido un párvulo,
que se nos ha dado un hijo, el cual lleva sobre sus hombros el principado y tendrá por nombre el admirable, el consejero, Dios el fuerte, el Padre del siglo venidero, el príncipe de la paz. Su imperio será amplificado y la paz no tendrá fin. Se sentará sobre el solio de David y poseerá su reino para afianzarlo y consolidarlo, haciendo reinar la equidad y justicia desde ahora y para siempre. Y en el Nuevo Testamento, lo más conocido, Lucas, ¿no? Fue advertida a la Virgen que daría un niño a quien Dios había de dar el trono de David su padre y que reinará eternamente en la casa de Jacob sin que su reino tuviera jamás fin. En Mateo 28:18. Después de su resurrección, al encomendar a los apóstoles el encargo de enseñar y bautizar a todas las gentes y en toda ocasión oportuna, se atribuyó el título de rey y finalmente confirmó que es rey, esto lo vemos en Juan, y solemnemente declaró que se le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Justamente el laicismo va en contra de ello, en reconocer que tiene el poder en el cielo y en la tierra. En la liturgia, ¿dónde la encontramos? Se exigió necesariamente que la Iglesia, reino de Cristo sobre la tierra, destinada a extenderse a todos los hombres y a todas las naciones, celebrase y glorificase con multiplicadas muestras de veneración durante el ciclo anual de la liturgia, a su autor y fundador como soberano, Señor y Rey de Reyes. En los antiguos sacramentarios se usó de estos títulos honoríficos. Así también se emplea actualmente en los diarios actos de oración y culto a la Divina Majestad en el santo sacrificio de la misa. En esta perpetua alabanza a Cristo Rey, descúbrase fácilmente la armonía tan hermosa entre nuestro rito y el rito oriental, de modo que se ha manifestado también en este caso que la ley de la oración constituye la ley de la creencia. Y justamente la liturgia recoge esta tradición del Cristo Rey. Ahora, en la unión hipostática, que dice un padre de la iglesia, San Cirilo de Alejandría, posee Cristo soberanía sobre todas las criaturas, no arrancada por fuerza, ni quitada a nadie, sino en virtud de su misma esencia y naturaleza. ¿Ya? Efectivamente, al ser Cristo, segunda persona de la Trinidad, y, y la Santísima Trinidad, sabemos que tiene todo el poder y toda la gloria. Es decir, en esencia siempre lo ha tenido el poder, pero justamente este poder, cuando ya Cristo se encarnó, ya fue hombre, siendo hombre la recibe de Dios Padre. Desde ahí viene pues que justamente Jesucristo es el que juzgará, como vamos a ver también un poquito más adelante. La soberanía o principado de Cristo se funda en una unión hipostática, en donde se sigue que Cristo no solo debe ser adorado en cuanto a Dios por los ángeles y por los hombres, sino que además los unos y los otros están sujetos a su imperio y le deben obedecer también en cuanto hombre, de manera que por el hecho de la unión hipostática, Cristo tiene potestad sobre todas las criaturas. Y en el último punto, de la realeza de Cristo, ¿de dónde viene? En la redención. Cristo impera sobre nosotros no solo por el derecho de naturaleza, es decir, por el hecho de habernos creado todo lo visible y lo invisible, sino también por derecho de conquista, adquirido a costa de la redención. No somos pues ya no nuestros, porque Cristo nos ha comprado por precio grande. Hasta nuestros mismos cuerpos son miembros de Jesucristo. Cristo, al ser crucificado, derramó su sangre por todos nosotros, por toda la humanidad, por el perdón de los pecados. Por eso se habla de la preciosísima sangre de Cristo. Y es un inmenso valor, como se dice que ha tenido que sacrificarse el mismo Verbo encarnado por todos nosotros. Y por eso también se le debemos a Él. Y al reconocer que
Jesucristo es Rey de nosotros, reconocemos que hay una potestad, como se dice, superior a la del hombre. Lo sobrenatural está por encima de lo natural. Por ello que la Iglesia Católica hasta el día de hoy conserva su verticalidad, es monárquica. Y ese es en realidad el orden natural que debe ejercerse el reinado de Cristo. Como vimos en los cuadros anteriores de la Edad Media, ¿no? Dios está sobre todo y debajo está, como se dice, todos nosotros. Carácter de la realeza de Jesucristo, la triple potestad. Es decir, como vimos en la unión hipostática, la unión pues entre lo divino y hombre, cuando es hombre recibe del Padre la triple potestad. Y esa potestad vienen a ser la potestad legislativa, ejecutiva y judicial. La primera potestad, la legislativa, es la de gobernar las mentes. Cristo como rey tiene poder de promulgar leyes que regulan la inteligencia y la voluntad humana. Esta potestad se ejerce principalmente a través de su doctrina revelada en las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia. No impone su dominio por fuerza, sino que conquista los corazones mediante la verdad y la gracia, invitando a la adhesión voluntaria. Por eso, la Iglesia Católica, siempre como se dice, quienes las integran y quienes prestan servicios también en cada parroquia o cada iglesia, lo hacen de forma netamente voluntaria. No necesitan pues una motivación que les paguen pues no sé, una dieta, un sueldo, simplemente por el solo hecho de reconocer que Cristo tiene la verdad y de Él recibimos pues las gracias, eso es más que suficiente para que uno se adhiera voluntariamente al catolicismo. No es necesario, pues, como se dice, que te le impongan a la fuerza, como mucho se habla por ahí, ¿no? Por ejemplo, que el proceso de conquista de Perú y de la fe fue impuesta a sangre y fuego, es una total falacia. ¿Y cómo se demuestra eso también? Porque si algo fue impuesto a la fuerza y no era verdadero, es algo que las personas o las personas que recibieron esta doctrina no la iban a transmitir a sus hijos. Es decir, no se iba a dar la tradición, no iba a haber esa cadena, no iba a dar frutos. Y hoy en día vemos que los Andes peruanos son donde está profundamente arraigada el catolicismo, más incluso que en la costa, porque justamente allí caló. Y obviamente también los Andes, al ser, pues, como se dice, de difícil geografía, hasta el día de hoy, la providencia ha hecho pues que no se contaminen mucho, ¿no? Del modernismo. Está llegando, pero no a tal grado como en otros lados. Pero está en nosotros, ¿no? Perseverar. La otra potestad ejecutiva o de dirigir las acciones. Esta potestad implica el derecho de Cristo a que sus leyes se cumplan en la vida práctica de los individuos y las sociedades. Como rey, él dirige las obras y los comportamientos humanos, exigiendo obediencia en todos los aspectos de la existencia, familiar, social y político. Y justamente el laicismo va contra ello. Es decir, quiere que la religión, el catolicismo, Cristo, el magisterio, los mandamientos, ¿no? Este es un tema, como se dice, de religión y no tiene que ir de la mano con lo político, con lo social, tiene que estar separado. Y en realidad ese es un error, porque justamente si quitan lo que el mandato de Cristo, es decir, que Cristo dirige las obras, los comportamientos de las personas, ¿quién lo va a dirigir? Si hay una ausencia justamente de esta potestad ejecutiva de Jesucristo, ¿en manos de quién cae esta potestad? Caería pues sobre personas que están sin Cristo, están sin la verdad. Y obviamente una persona que quiera ocupar ese lugar, no le va a ir bien. Y eso lo podemos ver en estos tiempos, porque justamente esta subversión ha hecho que el hombre tome el lugar o el espacio que le corresponde en realidad a Cristo Rey. Él debe dirigir las naciones. Y ese es el motivo principal de esta encíclica.
Ahora, la otra potestad, la potestad judicial o de juzgar. Finalmente, Cristo ejerce el poder de juzgar a las personas y a las naciones al final de los tiempos, así como en el presente a través de su providencia. Esta potestad asegura la justicia divina, premiando el bien y corrigiendo el mal. La encíclica destaca que Cristo juzga a los individuos y a las comunidades, basándose en el cumplimiento de sus leyes, y que este juicio culminará en el juicio final, donde se manifestará plenamente su realeza. Absolutamente toda su creación, todos los hombres, quieran o no, niegan, los que niegan más aún a Cristo en la vida terrena, no se escapan de este juicio final. Todos aquellos apóstatas, herejes, todos aquellos que han ido contra la realeza de Cristo, quieran o no, van a afrontar el juicio final. Y ese es un dogma de fe. Es decir, nosotros como católicos tenemos que tenerlo bien claro. Y por eso justamente todo católico está llamado a llevar la palabra, a llevar las palabras desde el hogar al prójimo, a los más cercanos en el trabajo. Porque en realidad, justamente quien termine negando la potestad, la realeza de Cristo, en el juicio final, pues se las va a ver, quieran o no. Ahí es de esa potestad que le dio Dios Padre a Jesucristo en su unión hipostática, en su aspecto, pues, ya terrenal, él va a estar ahí. Bueno, ¿qué más nos dice el carácter de la realeza de Jesucristo? Campo en lo espiritual. Este reino es principalmente espiritual. Ojo, principalmente, ¿ya? Porque justo en estos tiempos, a veces la mala doctrina quieren ver que el reinado de Cristo solamente está en el campo espiritual y ahí debe quedarse. Es decir, prácticamente hacen ver que está en un mundo etéreo, que solamente está en el corazón de los hombres, que está pues más apegado al tema sentimental, pero eso está lejos de la realidad. El reinado de Cristo en realidad está en todos lados. Obviamente que en lo principal es en lo espiritual, porque de ahí nace todo. Este reino únicamente se opone al reino de Satanás y la potestad de las tinieblas, y exige de sus súbditos no solo que desapegados de sus almas de las cosas y riquezas terrenas, guarden ordenadas costumbres y tengan hambre y sed de justicia, sino también que se nieguen a sí mismos y tomen su cruz. Efectivamente, negarse a sí mismo es negarse pues todo lo que te lleva al pecado, todo el apego a lo material, y en realidad es llenarse de Cristo, llenarse de las virtudes. El otro aspecto, en lo temporal, el Padre le confirió un derecho absolutísimo. Es un verbo pues totalmente, como se dice, contundente, ¿no? Sobre las cosas creadas, de tal suerte que todas están sometidas a su arbitrio. Mientras vivió sobre la tierra, se abstuvo enteramente de ejercitar este poder, y así como entonces despreció la posesión y el cuidado de las cosas humanas, así también permitió y sigue permitiendo que los poseedores de ellas las utilicen. ¿Ya? Es decir, todo lo creado, eh, todo lo creado es dado al hombre. Es decir, nosotros recibimos de él justamente todas nuestras posesiones, porque él es, como se dice, el creador. Obviamente su derecho es a él le pertenece absolutamente todo, pero nos da ese encargo y nosotros también podemos poseer parte de su creación, ¿ya? Y justamente él lo permite. El imperio de Cristo comprende también a cuanto no participan de la fe cristiana, de suerte que bajo la potestad de Jesús se halla todo el género humano. Es decir, incluso hasta los no creyentes pueden llegar a poseer algo justamente de su reino en el tema material.
¿ya? Justamente lo indica ahí. Ahora, la fiesta de Cristo Rey. Para instruir al pueblo en las cosas de la fe y atraerle por medio de ellas a los íntimos goces del Espíritu, mucho más eficacia tienen las fiestas anuales de los sagrados misterios que cualesquiera enseñanzas, por autorizadas que sean, de eclesiástico magisterio. Como vimos en la introducción, efectivamente, todas las festividades justamente tienen ese carácter de más eficacia. Y esto nos lleva a una pequeña reflexión, ¿no? Ya han pasado 100 años de esta encíclica, ¿ya? Y la eficacia podríamos tal vez ver que no ha sido tan eficaz, ¿no? Porque hemos visto que el laicismo ha aumentado mucho, es decir, los corazones se han enfriado, prácticamente el ataque a la iglesia se ha incrementado mucho más, pero como se dice, el juicio final está, como se dice, en el final de los tiempos, y el final de los tiempos no se sabe cuándo va a llegar. Es decir, el pitazo final no se ha dado. Y nosotros como miembros de la iglesia militante, la iglesia pues que tiene que llevar pues la palabra, que tiene que perseverar, que tiene, como se dice, fajarse por la doctrina de la iglesia católica, tiene que perseverar, tiene que seguir, nunca tiene que bajar los brazos. Así sea, como se dice, en los momentos más oscuros, más terribles, es donde supuestamente se forjan más esta iglesia militante. Y obviamente no hay mal que por bien no venga. Y la providencia ha conducido a la humanidad a que lleguen estos momentos justamente para reducir más nuestras virtudes. Bueno, ¿qué más nos dice? En el momento oportuno, los documentos históricos demuestran que estas festividades fueron instituidas una tras otra en el transcurso de los siglos, conforme lo iban pidiendo la necesidad y utilidad del pueblo cristiano. Esto es, cuando hacía falta rebustecerlo contra un peligro común o defenderlo contra los insidiosos errores de la herejía, o animarlo y encenderlo con mayor frecuencia para que conociese y venerase con mayor devoción algún misterio de la fe. Bueno, como vimos más antes, ¿no? El Corpus Christi, Santísima Trinidad, festividades que están en el primer grado. ¿Qué más dice acá? Contra el moderno laicismo. Se comenzó por negar el imperio de Cristo en todas las gentes. Se negó a la iglesia el derecho fundado en el derecho del mismo Cristo de enseñar al género humano, esto es, dar leyes y de dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Efectivamente, desde que la iglesia está separada del Estado, incluso en la educación, ya prácticamente se ha prohibido, es decir, se ha retirado el curso de religión, prácticamente es una forma, pues, de subvertir el orden. Eh, y contra eso está, pues, como se dice, todo católico, ¿no? Debe siempre luchar porque se restablezca la realeza de Cristo. ¿Qué más nos dice? La religión cristiana fue igualada con las demás religiones falsas y rebajadas indecorosamente al nivel de estas. Como siempre se dice, como decía también León XIII, la verdad nunca puede estar al mismo nivel que la mentira. La verdad es única. La verdad nunca es relativa. La verdad no es de acuerdo a pareceres. La verdad está en Cristo. Y esa verdad es la que todo católico está llamado a defender. Y efectivamente, todas las religiones son falsas. Y así de claro, el ecumenismo mal llamado de hoy en día trata, pues, como se dice, de ir en lo políticamente correcto, ¿no? Que supuestamente debemos respetarnos. Pero si uno se pone a analizar o pensar conscientemente,
es, es la mentira se puede tolerar, se puede sobrellevar, es decir, uno puede tener la mentira a su costado e ir de la mano. Pues no, justamente el mismo Cristo, al dar su mandato de llevar su palabra a todos los rincones del mundo, es justamente para ello, para la corrección, para mostrar cuál es la verdad en sí. Y justamente cuando se le da pie a la mentira, a las falsas religiones, ellos son prácticamente intolerantes. Es decir, porque ellos en realidad no creen y nunca van a creer. Pero aunque parezca mentira, siempre el proceso de conversión llega a algunas personas que en cierta forma eh, ven cómo las comunidades católicas, ven cómo funcionan, cómo realmente trabajan, cómo realmente viven su fe. Y justamente todo católico tiene que ser pues como un imitador de la imagen de Cristo, porque si no, no va a poder llevar a buen puerto esta evangelización. Bueno, ¿qué más nos dice aquí? Se la sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados. Es decir, las hoy en día llamadas democracias se han empoderado tanto que la iglesia tiene que estar, como se dice, sometida, como dice ahí, ¿no? Al poder civil. Es decir, ellos han ocupado ese lugar, ¿no? El lugar de la realeza de Cristo. Ya la iglesia la tienen prácticamente sometida. Y esto se vio en la Revolución Francesa. Pidieron a muchos sacerdotes que juraran contra con la República. Y el Papa en esa época, ¿qué hizo? Bueno, los excomulgó. Pero como hemos visto en el inicio, lamentablemente el laicismo ha crecido muchísimo. Y prácticamente los católicos de hoy en día tal vez no conocen mucho la historia de la iglesia y han crecido pues en ese ambiente, ¿no? En el ambiente de la democracia, que hay que proteger la democracia. Prácticamente la democracia se ha convertido en una especie de religión. Y que sin la democracia todo va a ir mal, ¿no? Dicen, ¿no? Pero en realidad no es así. En realidad, si no está Cristo gobernando, Cristo, no se reconoce a Cristo como rey, ahí más bien vienen los problemas. Porque justamente su sitial es ese. La iglesia es la que siempre ha conducido y ha llevado el mensaje correcto, como debe ser, cómo debe llevarse la sociedad. El hombre, como vimos líneas más arriba, el hombre necesita beber de Cristo. Si se aleja de él, se va a perder. Va a ser, pues, como se dice, la oveja perdida, ¿no? Pero bueno, ahí estamos nosotros como católicos a encaminar a las demás ovejas. La fiesta de Cristo Rey. Finalmente la encíclica dice, impulse felizmente a la sociedad a volverse a nuestro amadísimo Salvador. Preparar y acelerar esta vuelta con la acción y con la obra sería ciertamente deber de los católicos. Como dije hace un momento, es nuestro deber. Y justamente el derecho de gobernar es de Cristo. Y la de nosotros como católicos, la de obedecer. Y ese es en macro la doctrina del Cristo Rey. Es decir, se habla mucho pues de los derechos del hombre, el derecho del niño, pero nadie habla del derecho de Cristo de gobernar. Y como vimos ya hace un momento, ¿por qué está justificada su realeza? ¿Ya? Justamente eso es lo que debe imperar. Es decir, el concepto es claro. Cristo rey sobre todas las naciones. ¿Qué más dice? Cuanto más se oprime con indigno silencio el nombre suavísimo de nuestro Redentor en las reuniones internacionales, en los parlamentos,
Tanto más alto hay que gritarlo, y con mayor publicidad hay que afirmar los derechos de su real dignidad y potestad. Efectivamente, nosotros como católicos debemos llevar estos títulos, proclamar a Cristo Rey. Llega la festividad y un viva Cristo Rey, no hay, como se dice, avergonzarse o que nos tilden pues de extremistas, fachos y todos los, como se dice, todos los clichés, ¿no? Que siempre nos van a tildar a nosotros los católicos, de alguna forma para minimizar, ¿no? Y tratar de hacernos ver, o como se dice, hacernos ver que estamos fuera de foco, fuera de la línea democrática, pero no, ese es todo católico, más bien debe estar orgulloso de proclamar la realeza de Cristo, ¿ya? Justamente se dice, ¿no? Que el Sagrado Corazón de Jesús fue para combatir todo lo que atacaba lo espiritual y el grito de Cristo Rey para justamente anunciar su realeza e ir en contra de aquellos que están oponiéndose, ¿no? A que Cristo reine. ¿Qué más nos dice? Continúa una tradición. Los frecuentísimos congresos eucarísticos que suelen celebrarse. Bueno, hablemos que estábamos hablando de 1925. Ya un poquito ha cambiado las cosas. Y cuyo fin es convocar a los fieles de cada una de las diócesis, regiones, naciones y aún del mundo, todo para venerar y adorar a Cristo Rey, escondido bajo los velos eucarísticos y por medio de discursos en las asambleas y en los templos, de la adoración en común, del augusto sacramento públicamente expuesto y de solemnísimas procesiones, proclamar a Cristo como Rey que nos ha sido dado por el cielo. Aquí, coronada en el año santo. En este año 1925, con la celebración del centenario del Concilio de Nicea, hemos conmemorado la vindicación del dogma de la consustancialidad del Verbo encarnado en el Padre, sobre la cual se apoya como en su propio fundamento la soberanía del mismo Cristo sobre todos los pueblos. Condición litúrgica de la fiesta. Esto se dio en 1925. Instituimos la fiesta de nuestro Señor Jesucristo Rey y decretamos que se celebre en todas las partes de la tierra el último domingo de octubre, esto es, el domingo que inmediatamente antecede a la festividad de Todos los Santos. Asimismo, ordenamos que en ese día se renueve todos los años la consagración de todo el género humano al Sacratísimo Corazón de Jesús, por la misma fórmula que nuestro predecesor de santa memoria, Pío X, mandó recitar anualmente. Bueno, ¿y cómo está esto hoy en día? Finalmente, la festividad del Cristo Rey ya no es el último domingo de octubre. Pablo VI, en el año de 1969, estamos hablando ya postrimerías del Concilio Vaticano II, lo cambió al mes de noviembre, en el último domingo del año litúrgico. ¿Ya? El otro cambio que hizo fue que ya no es una fiesta, ahora es una solemnidad, es decir, un grado mayor. eh, y, y ahora, el otro punto que dice, que se renueve todos los años la consagración de todo el género humano al Sacratísimo Corazón de Jesús. Bueno, hoy en día, esta consagración ya no se ve. Ya prácticamente no recuerdo cuándo habrá sido la última vez que hubo esta consagración que haga un papa. Y justamente eso es lo que se debe recuperar. Nosotros como católicos debemos pedir que lo establecido por Pío XI se dé. Y esta consagración al Sacratísimo Corazón de Jesús es también muy importante, ¿ya? Porque justamente hay una entronización que se hace en cada hogar de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Cada hogar debe tener una imagen. Incluso antiguamente el Sagrado Corazón de Jesús no solo estaba en los hogares, estaba en las escuelas,
estaba en los hospitales, estaba incluso en instituciones públicas, y eso hoy en día prácticamente se ha perdido o ha desaparecido. Y es algo que se debe rescatar, porque justamente esta relación entre el Sacratísimo Corazón de Jesús y la fiesta de Cristo Rey van de la mano. Es decir, si uno no se consagra o no recuerda su consagración al Sacratísimo Corazón de Jesús, prácticamente esa es la vía para que te lleve a reconocer la realeza de Jesucristo, que debe reinar. A ver, el otro punto, con los mejores frutos para la Iglesia, plena libertad e independencia del poder civil, y que el cumplimiento del oficio encomendado a ella por Dios, de enseñar, regir y conducir a la eterna felicidad a cuantos pertenecen al reino de Cristo. No pueden depender del arbitrio de nadie. Efectivamente, como vimos en las pinturas medievales, Cristo está en la cabeza, no depende, nadie está sobre él, nadie puede ocupar su lugar. ¿Qué más dice? Para la sociedad civil, enseñará también a las naciones que el deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo no solo obliga a los particulares, sino también a los magistrados y gobernantes. Esperemos que nuestros magistrados y gobernantes tengan claro esto, que todo lo que ellos dictaminen, establezcan leyes, justamente tiene que ir en concordancia con los mandatos de Cristo. Por eso que la Iglesia Católica antes sí tenía esa influencia en los reinos católicos. Y eso es lo que hoy en día prácticamente ha desaparecido. ¿Qué me dice? Para los fieles, es necesario que Cristo reine en la inteligencia del hombre, la cual con perfecto acatamiento ha de asentir firme y constantemente a las verdades reveladas y a la doctrina de Jesucristo. Es necesario que reine en la voluntad, el cual ha de obedecer a las leyes y preceptos divinos. Es necesario que reine en el corazón, el cual, posponiendo los efectos naturales, ha de amar a Dios sobre todas las cosas, y solo a Él estar unido. Es necesario que reine en el cuerpo y en sus miembros, que sea como instrumento, o en frase del apóstol San Pablo, como armas de justicia para Dios. Deben servir para la interna santificación del alma, todo lo cual, si se propone la meditación y profunda consideración de los fieles, no hay duda que estos se inclinarán más fácilmente a la perfección. Efectivamente, el primer lugar donde Cristo debe reinar es en nuestros corazones. Si nosotros nos conquistamos nuestro propio corazón con Cristo, ahí recién nosotros vamos a poder ser capaces de poder conquistar otros corazones, de poder, como se dice, propagar con mayor efectividad la palabra de Cristo. Todo empieza por nosotros mismos. Y eso es lo que llama la reflexión, ¿no? Todos los días tenemos que tener presente a Cristo. Al momento de levantarnos, al momento de acostarnos, al recibir los alimentos. En todo momento, si uno tiene a Cristo en mente, esto va trabajando poco a poco y se va, y se va, como se dice, santificando el alma. Y vas teniendo, como se dice, mayor olfato para no caer en pecado. Ya uno como que se da más cuenta, ya evita justamente perder esa gracia. Bueno, ¿y qué impactos y repercusiones trajo esta encíclica? ¿Qué vino después? Curiosamente, al año siguiente de Cubas Prima sucedió un hecho, como se dice, icónico, la Guerra Cristera, del año 26 al 29. Contexto histórico. Tras la Revolución Mexicana, el gobierno de Plutarco Elías Calle impone leyes anticlericales, Constitución de 1917 y Calle Slow en el 26, cerrando iglesias, expulsando sacerdotes
y limitando el culto público para crear una iglesia nacional controlada por el Estado. Causas: persecución brutal contra católicos. Obispos cierran el culto público en protesta. Matanza de fieles y clérigos por defender la libertad religiosa. Pío XI condena la guerra contra la iglesia en encíclica. El movimiento católico, humildes, forman los cristeros en una resistencia armada, la cristiada, controlando gran parte del país, al grito de batalla, viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Sacerdotes como Cristóbal Magallanes apoyan pastoralmente, pese a oponerse a la violencia. Eventos claves: la guerra civil con represión feroz, miles de mártires. José Sánchez del Río, uno de ellos, fusilado a los 14 años. Obispos y sacerdotes en exilio o clandestinidad. ¿Y cómo termina esto? Acuerdos en 1929 permiten tolerancia tácita, pero represión persiste, condenada también por Pío XI en 1932 y 37. Canonizados mártires simbolizan fe inquebrantable. 25 cristeros beatificados en 1922. Esto decía con Juan Pablo II. Monumento votivo nacional de Cristo Rey. Orígenes. Erigido como voto nacional por la paz tras la Guerra Cristera, de 1926 al 29, simbolizando la reconciliación y la soberanía de Cristo sobre México. Representa a Cristo Rey con coronas de soberano y espinas, enfatizando un reino basado en amor divino, no violencia. Construcción. Se inició en 1940 por la Arquidiócesis de León y fieles católicos. Culmina en 1944 con una estatua de 20 metros sobre la columna de 15 metros, en el sitio donde se planeó la Constitución Anticlerical de 1917. Incluye santuario y basílica para peregrinación. La inauguración y visitas papales. Dedicado el 29 de noviembre de 1944. Ese día se inauguró. Juan Pablo II anheló visitarla en sus viajes a México, pero no pudo. Benedicto XVI lo hizo en 2012, celebrando misa cercana y destacando su rol como lugar de oración, conversión y búsqueda de verdad. Significado actual. Santuario de fe mexicana, memoria de mártires, cristeros y devoción a Cristo Rey, atrayente para millones en fiestas anuales, y de paz en corazones puros, inspirados en la tradición católica de México. Y acá unas imágenes justamente de este monumento votivo nacional de Cristo Rey. Esto queda en Guanajuato, México. Es algo que prácticamente casi no se conoce, pero sería muy bueno también difundirlo. Y acá algo muy interesante, que recién hoy día me enteré y me pareció un dato que quería compartirlo. La relación justamente de un sacerdote arequipeño con esta festividad de Cristo Rey. Y voy a leer este texto. Dice: Reverendo Padre Mateo Craule Boey y Murga, natural de Arequipa, Perú. Autor de los preciosos libros La Hora Santa y Jesús, Rey de Amor, tan sencillos en su forma como conmovedores en su fondo. Es también el fundador de la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en los hogares y su complemento en la adoración nocturna en el hogar. De estos dos medios se sirvió para predicar la devoción al corazón de Jesús durante toda su vida, tal como se lo prometió al señor Paray Lemonial en el año de 1907. En esta santa empresa le alentaron insistentemente, nada menos, San Pío X, Benedicto XV, Pío XI y Pío XII. A pesar de sus achaques, recorrió todo el mundo, constituyéndose al fin en misionero de misioneros, por orden expresa de Pío XI. El bien que hizo a las almas fue inmenso.
al plebiscito mundial acerca de la realeza de Jesús, propugnado por el padre Mateo, se debe la institución de la fiesta de Cristo Rey y a su propaganda por toda España, en pro del monumento en el Cerro de los Ángeles, la solemne entronización del corazón de Jesús, allí mismo presidida por el rey Alfonso XIII, el 30 de mayo de 1919. Así fue trabajando, siempre con gran fervor y entusiasmo, por el Rey de Amor, recorriendo inmensas distancias hasta que cayó gravemente enfermo en Canadá, donde quedó hospitalizado unos 10 años. Al fin, en 1956, algo repuesto, pudo trasladarse a Valparaíso, su ciudad de adopción. Allí, en 1898, había ingresado a la Congregación de los Sagrados Corazones y allí también había cantado su primera misa. Dios le llamó para darle el premio merecido por sus trabajos en favor del corazón de Jesús, cuando se hallaba ocupado para redactar sus memorias. Sucedió esto el 4 de mayo de 1960. Todo sea para mayor gloria de los Sagrados Corazones y el triunfo definitivo de Cristo Rey en el mundo entero. Qué historia tan interesante de este sacerdote arequipeño, Mateo Crowley Boey y Murga. Personajes que deberíamos conocer mucho más. Mientras más investiguemos, más sorpresas nos daremos. No hay duda que Perú tiene algo, hay algo de santidad que siempre impulsa a muchos peruanos a realizar obras extraordinarias. Y como conclusión final, Púas Prima reafirma la importancia de Cristo como Rey universal, fundamento para la paz y la justicia. El magisterio posterior y la liturgia continúan promoviendo esta verdad, invitando a la conversión y al testimonio fiel. La solemnidad de Cristo Rey sigue siendo un llamado vigente para renovar la sociedad conforme a los principios del Evangelio. Los principios de Cubas Primas, como hemos visto, tienen todo un sustento bíblico, teológico, de la tradición. Cuando escuchemos, lamentablemente, por ahí una homilía que hable, pues, eh, cuando toque, ¿no? La festividad de Cristo Rey, ahora le dicen Cristo Rey del Universo. Y hay homilías que a veces hablan, pues, así como es Rey del Universo, también nos invita a cuidar la naturaleza, a cuidar del medio ambiente, pero esas cosas sí, está bien, pero no es lo principal. Lo principal es llevar el mensaje central de esta festividad, que Cristo debe reinar en los corazones de los hombres, en los hogares, en los estados, en todas las naciones. Ese es el mensaje principal. Cuando escuchemos por ahí una distorsión del mensaje central, tengamos mucho cuidado, porque justamente estos mensajes se repiten en muchos lados y los católicos lamentablemente se quedan con esa imagen, ¿no? De un universo pues más orientado a la naturaleza o tal vez en el tema más orientado a lo sentimental, lo sentimentalismo, que solamente Cristo reina en el corazón, en los sentimientos de las personas, de los hombres de buena voluntad, y justamente ese no es el mensaje central. Eso es lo que quiero que se recalque, se transmita y se ayude, ¿no? Como se dice, a llevar este mensaje a más personas para que justamente conozcamos realmente cuáles son los fundamentos de nuestra doctrina. Y nada más que decir, gracias y viva Cristo Rey. No sé si tienen algún comentario, algo que agregar. Walter, Ahí, sí, Mari. buenas noches. Buenas ¿Qué noches con tal, Mari? ¿Qué tal? Buenas Hablaste de algo noches. muy clave,
que me hizo acordar a mi colegio. Yo estudiaba en el Colegio Sagrados Corazones, en Arequipa. Ajá. Allá en julio era sí o sí la festividad justamente de Cristo Rey. Entonces era una convocatoria, o sea, se preparaba, iba inclusive el mismo arzobispo, llegaba, Ujú. hacía la ceremonia. Y lo bonito era que prácticamente obligaban a las familias a ir, o sea, no solamente éramos nosotras las alumnas, sino tenía que estar presente el tutor o la mamá, el papá o la mamá, papá, o sea, tenían que sí o sí pedir permiso a, a los trabajos o si eran amas de casa. Y era un fervor, o sea, yo recuerdo de así que yo estudié ahí desde sexto de primaria hasta quinto de secundaria, Ujú. cómo las monjitas nos preparaban ya como 2 semanas antes sobre esta fiesta, ¿no? Y nos hacían interiorizar lo que era el Sagrado Corazón de Jesús, lo que era justamente la fiesta de Cristo Rey. O sea, así nos hacían interiorizar 2 semanas antes siempre la manera, cómo teníamos que vivir la fiesta, y nos hacían ir a misa, me acuerdo mucho, lunes y viernes, y prácticamente nos hacían en el colegio ayunar, por decir así, Ah, sobre todo las de secundaria, porque primaria sí tenían que comer, ¿no? Nos decían, digamos, si les gusta comer, digamos, una manzana, ayúnenla, ¿no? Y coman después, o sea, así nos hacían realmente sentir esta fiesta, ¿no? Y era muy bonito en ese entonces, aunque a veces nos parecía como que, bueno, a mí no, pero a mis compañeras aburrido, pero lo bonito era que esa festividad hacía que se reúnan las familias. O sea, ujú. ver así a que las monjitas mandaban a llamar a papá, mamá o papá, o al tutor o tutora que estaba encargado. Y era una festividad familiar, o sea, era familias enteras de todas las niñitas de inicial, primaria y secundaria que iban, ¿no? Y se vivía con tanta espiritualidad, o Ujú. sea, era todo bien sacro, por decirlo así, ¿no? Entonces, muy respetuoso, demasiado, con un protocolo muy a la antigua, por decir así, ¿no? A las cosas, ¿no? Las monjitas cantaban en latín, o sea, las monjitas literalmente se lanzaban sus coros en latín y nosotras, ¿de qué están cantando? Decíamos, ¿no? Entonces, Ujú. pero todo lo que tú has dicho me hizo acordar a eso, ¿no? Con el fervor y que ahora ya no se ve en los colegios, o sea, es muy poco. Gracias a Dios en el Colegio de los Sagrados Corazones y Padre Damián de los Sagrados Corazones en Arequipa todavía lo hacen, porque tengo compañeras que sus hijas están ahí y me dicen, eso no ha cambiado. Se juntan y sí, o sea, tenemos que ir sí o sí en julio, no sé qué fecha es, a la fiesta de Cristo Rey. O sea, pero en realidad no sé cómo se estará manejando en otros colegios católicos, porque mi hermano también estudiaba en el San Pedro Pascual, la Merced, y ellos no hacían esa festividad, por ejemplo. O sea, los Sagrados Corazones éramos los únicos que hacíamos esa festividad. Y a mi parecer y a mi opinión era muy bonita, muy bonita. Así es que muchas gracias, Walter, por hacerme acordar esa festividad. Ah, ya, perfecto, Mari. Justo tu testimonio nos sirve pues para ver esa relación que hay entre el Sagrado Corazón de Jesús y la realeza de Cristo Rey. Van prácticamente de la mano y se complementan. Qué bueno que hayas vivido esa época y esos momentos, porque hoy en día es muy poco, ya casi no se ve, pero bueno, está en nosotros, ¿no? De transmitirlo a nuestros hijos, ¿no? Porque obviamente uno no puede amar lo que no conoce y mucho menos defender lo que no ama y mucho menos transmitirlo, ¿no? A las nuevas generaciones. Justamente está en nuestras manos todo ello. Y sí, efectivamente es nuestra labor pues de difundirlo, aprovechando también los medios de hoy en día, ¿no? Porque justamente este video, lo voy a colgar. Yo tengo un pequeño canal de YouTube donde voy subiendo algunas presentaciones que hago así como estas de vez en cuando. Y toco temas también algo de historia, así también temas del magisterio de la iglesia que voy a comenzar a hacer un poco más, a leerme un poco más de más encíclicas que hay ahí que son buenas y que hay que rescatarlas. Sí, y efectivamente es eso.
Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario, si no ya para ir cerrando la presentación que le hemos hecho, sí, casi en una hora está bien, justamente que para tener el tiempo necesario. Bueno, listo. Muchas gracias a todos por haber asistido y hasta una próxima Gracias, oportunidad. doctor Martín. Muchas gracias a ti. Dios te bendiga. Hasta mañana. Gracias, Mari. Gracias.